La lluvia golpeaba los enormes ventanales del ático más exclusivo de Moscú cuando el multimillonario Víktor Sokolov levantó la mirada de su copa de whisky. Había construido un imperio financiero temido en toda Europa del Este, comprado políticos, destruido competidores y sobrevivido a enemigos que otros hombres ni siquiera se atrevían a nombrar. Pero aquella noche, algo tan simple como una voz al otro lado de un teléfono logró paralizarlo por completo. No fue el idioma lo que lo sorprendió. Fue la frase. Si descubren quién eres realmente, todos estarán muertos. Víktor permaneció inmóvil. La voz provenía del pasillo privado que conducía a la cocina de servicio. Frunció el ceño lentamente. A esa hora, únicamente quedaba una empleada limpiando el piso superior del ático, una mujer silenciosa llamada Amira, la nueva limpiadora contratada apenas hacía 2 semanas. El hombre dejó la copa sobre la mesa de mármol sin hacer ruido. No entendía árabe perfectamente, pero sí lo suficiente. Y aquella frase no había sido pronunciada con miedo, sino con advertencia. Avanzó despacio hasta quedar cerca de la puerta entreabierta. La luz tenue del cuarto de limpieza iluminaba parcialmente a la mujer. Amira estaba de espaldas, sujetando el teléfono con una mano temblorosa mientras la otra apretaba con fuerza el borde del lavabo. «No puedo irme todavía», murmuró ella en árabe. «Él aún no recuerda». Víktor sintió un extraño escalofrío recorrerle la espalda. ¿Se refería a él? La mujer continuó hablando, cada vez más nerviosa. «Escúchame bien. Si Karim descubre que Víktor sigue vivo, enviará hombres inmediatamente». El multimillonario dejó de respirar por un segundo. Karim. Ese nombre pertenecía al pasado que había enterrado hacía 20 años. Nadie en Moscú conocía ese nombre. Nadie. Porque Karim al-Najjar no era simplemente un hombre. Era el fantasma responsable de la masacre que destruyó una operación secreta en Siria décadas atrás, la noche exacta en que Víktor cambió de identidad y desapareció oficialmente del mundo. La sangre abandonó lentamente el rostro del multimillonario. Amira giró apenas la cabeza y lo vio reflejado en el espejo. El teléfono cayó al suelo. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. La mujer parecía petrificada. Víktor cerró la puerta detrás de sí con absoluta calma. «¿Quién eres?», preguntó con una voz peligrosamente baja. Amira retrocedió un paso. Ya no parecía una simple limpiadora. La timidez en sus ojos había desaparecido. Ahora había algo distinto. Algo entrenado. Algo peligroso. «No debería haber escuchado eso», respondió ella lentamente en perfecto ruso. «Te hice una pregunta». Ella tragó saliva. «Mi nombre sí es Amira, pero no vine aquí para limpiar su ático». Víktor sintió que los años regresaban como cuchillos enterrándose en su memoria. Damasco. Fuego. Disparos. Traiciones. Y una niña pequeña llorando en medio del humo. El multimillonario observó fijamente el rostro de la mujer. Por primera vez reparó realmente en sus ojos oscuros, increíblemente familiares. Entonces ocurrió. El recuerdo lo golpeó como una explosión. Aquella niña. La hija del médico que le salvó la vida después de la emboscada. No podía ser. «Tú», susurró Víktor. Amira bajó lentamente la mirada. «Mi padre murió por salvarlo». El silencio se volvió insoportable. Víktor dio un paso atrás. 20 años atrás, él había prometido regresar por aquella familia. Prometió sacarlos del país. Prometió protegerlos. Pero jamás volvió. Porque aquella misma noche fue traicionado por sus propios hombres y obligado a desaparecer para sobrevivir. Y ahora la hija de aquel hombre estaba frente a él, disfrazada de limpiadora. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Víktor finalmente. Amira levantó los ojos llenos de resentimiento contenido. «Porque alguien está matando a todos los que estuvieron involucrados en Siria». El corazón del multimillonario se endureció. «¿Quién?». Ella dudó unos segundos. Karim encontró algo que pertenecía a su antiguo grupo. Una lista. Víktor sintió un frío brutal recorrerle el cuerpo. ¿La lista? No. Eso era imposible. Aquella lista contenía nombres de empresarios, generales,
políticos y agentes encubiertos que financiaron operaciones ilegales durante años en Medio Oriente. Personas capaces de iniciar guerras para proteger sus secretos. Víctor creyó haber destruido ese archivo hacía décadas. ¿Dónde está?, preguntó él. Amira negó lentamente. Eso ya no importa. Karim está eliminando a todos los supervivientes uno por uno. Y usted es el último nombre importante. El ático entero pareció quedarse sin aire. Entonces ocurrió algo inesperado. Las luces se apagaron. Completamente. Víctor reaccionó al instante. Instinto puro. Sacó una pistola escondida bajo su chaqueta mientras Amira retrocedía alarmada. Y en ese preciso segundo, las ventanas del salón explotaron. Disparos. Cristales volando por todas partes. Los guardaespaldas del piso inferior comenzaron a gritar. Víctor sujetó a Amira del brazo y la arrastró hacia el suelo justo cuando una ráfaga atravesó la cocina. ¿Nos encontraron?, gritó ella. El multimillonario respiraba con una calma aterradora. No era la primera vez que intentaban matarlo. Pero sí la primera vez en 20 años que sentía miedo de verdad. Porque esta vez no venían por dinero. Venían por su pasado. Otro disparo impactó la pared a centímetros de sus rostros. Víctor miró hacia la oscuridad del pasillo. Pasos. Muchos. Demasiados. Los atacantes ya estaban dentro del ático. Amira lo observó sorprendida cuando el multimillonario sonrió apenas, como si una parte salvaje y olvidada despertara nuevamente dentro de él. Escúchame con atención, dijo él cargando el arma. Si Karim envió hombres esta noche, significa que algo mucho más grande está ocurriendo. ¿Qué cosa? Víctor levantó lentamente la mirada. Alguien poderoso quiere borrar toda evidencia antes de que la lista aparezca. Los disparos continuaban acercándose. Y entonces Amira dijo algo que hizo que el rostro del multimillonario cambiara por completo. La lista ya apareció. Víctor la miró fijamente. ¿Qué acabas de decir? Ella respiró profundamente. Está en internet desde hace 3 horas, y su nombre encabeza el archivo. Amira sintió que las piernas dejaban de responderle. El nombre cayó sobre ella como un disparo. ¿Laila? Durante años creyó que estaba muerta. No, peor aún, había intentado convencerse de que jamás existió realmente. Porque hablar de Laila significaba abrir heridas que toda su familia había enterrado bajo miedo y silencio. Víctor notó el cambio inmediato en el rostro de la joven. ¿Quién es Laila?, preguntó sin apartar la mirada de Karim. El hombre soltó una risa breve. La única persona más peligrosa que tú. El fuego seguía extendiéndose por el ático destruido. Las alarmas retumbaban por todo el edificio mientras abajo podían escucharse gritos y sirenas acercándose desde las calles de Moscú. Pero dentro de aquel salón, el mundo parecía reducido únicamente a esos 3 nombres. ¿Víctor? ¿Karim? ¿Laila? Amira tragó saliva lentamente. Eso es imposible, susurró ella. La vi morir. Karim inclinó ligeramente la cabeza. ¿No viste un cadáver? La joven sintió que el pasado regresaba violentamente a su memoria. Tenía 11 años aquella noche en Alepo. Recordaba humo. Sangre. Hombres armados entrando a la casa de su padre. Y recordaba a Laila empujándola hacia un escondite mientras afuera sonaban disparos. Pase lo que pase, no salgas. Esas habían sido sus últimas palabras. Después vino el incendio. Los gritos. Y silencio. Todos dijeron que Laila murió entre las llamas. Todos, excepto su padre. Porque antes de morir, el médico le confesó algo a Amira años después. Nunca encontramos el cuerpo. Víctor observó fijamente a Karim. ¿Por qué ella publicaría la lista? Karim respondió con absoluta calma. Porque quiere destruirlos a todos. ¿Por venganza? No. Por algo mucho peor. El multimillonario frunció el ceño. Karim parecía genuinamente inquieto. Eso era raro. Muy raro. Un hombre como él no temía fácilmente. Entonces Víctor comprendió.
Ella tiene el archivo completo. Karim no respondió. No hacía falta. El silencio confirmó todo. Amira sintió un vacío helado en el estómago. La lista era solo una parte. Si Layla poseía el archivo completo, significaba que tenía décadas de secretos financieros, operaciones ilegales, asesinatos políticos y nombres de personas que gobernaban países enteros desde las sombras. Información suficiente para provocar guerras internacionales. Víctor bajó apenas el arma. Por primera vez desde que comenzó el ataque, parecía pensar más allá de sobrevivir. ¿Dónde está ella? Karim sonrió ligeramente. Si lo supiera, ya estaría muerta. El multimillonario lo observó con frialdad. ¿Y por qué debería creerte? Porque hace 2 horas explotó la casa de un ministro en Dubái. Hace 1 hora asesinaron a un banquero en Londres. Y hace 30 minutos desapareció un general turco relacionado con Siria. Karim dio un paso más cerca. Todos estaban en la lista. Amira sintió miedo auténtico. No era solo una filtración. Era una cacería. Y alguien estaba ejecutándola cuidadosamente. Entonces Víctor preguntó algo inesperado. ¿Ella sabe quién soy realmente? Karim soltó una carcajada baja. Ella sabe quiénes son todos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Víctor desvió la mirada apenas un segundo, pero Amira alcanzó a notar algo que jamás habría imaginado ver en él. Temor. No por morir, sino por ser descubierto. Porque el hombre conocido como Víctor Sokolov había construido un imperio entero sobre una identidad falsa. ¿Y si el mundo descubría quién había sido antes? Todo cambiaría. Las llamas comenzaron a acercarse peligrosamente a la cocina. Parte del techo crujió encima de ellos. Karim miró alrededor con fastidio. Debemos salir. Víctor volvió a apuntarle. No iremos a ninguna parte juntos. Entonces morirás aquí antes de entender lo que realmente ocurre. Explícate. Karim respiró lentamente. Layla no solo quiere venganza contra nosotros. Quiere revelar algo que destruiría gobiernos enteros. Amira observó al árabe. ¿Qué cosa? Karim clavó los ojos en ella. La verdadera razón por la que comenzó la guerra en Siria. El silencio fue absoluto. Incluso Víctor pareció impactado. Cuidado con lo que dices, murmuró el multimillonario. Karim sonrió apenas. ¿Crees que todavía importa esconderlo? Amira sentía el corazón descontrolado. Había crecido escuchando versiones diferentes sobre aquella guerra. Política. Religión. Terrorismo. Poder. Pero la forma en que esos hombres hablaban parecía insinuar algo mucho más oscuro. Algo planeado. Entonces Víctor habló con voz helada. Si Layla tiene esos archivos, media humanidad intentará matarla. ¿Exacto? ¿Y por qué mencionarla frente a nosotros? Karim inclinó ligeramente la cabeza. Porque ella viene hacia aquí. Amira abrió los ojos. ¿Qué? Pero antes de que Karim pudiera responder, el sonido de varios helicópteros estremeció el edificio entero. Las ventanas restantes vibraron violentamente. Luces cegadoras atravesaron el humo desde el exterior. Víctor se acercó con cautela hacia el ventanal destruido y observó el cielo nocturno de Moscú. 3 helicópteros negros rodeaban la torre. Sin insignias. Sin luces oficiales. Militares fantasma. Karim soltó una maldición en árabe. Llegaron demasiado rápido. Entonces se escuchó una voz amplificada desde afuera. Víctor Sokolov. Su edificio está rodeado. Suelte las armas y entréguenos a la mujer. Amira sintió que el cuerpo se congelaba. ¿A mí? Karim negó lentamente. No, hablan de Layla. Víctor frunció el ceño. Ella no está aquí. Pero justo en ese instante, una voz femenina habló detrás de ellos. Sí estoy. Los 3 se giraron al mismo tiempo. Y allí, entre humo, fuego y sombras, apareció una mujer vestida completamente de negro, con el rostro parcialmente cubierto y una pistola silenciosa apuntando directamente al corazón de Víctor.
Amira dejó escapar un suspiro ahogado. Porque reconoció inmediatamente aquellos ojos. Los mismos ojos que había visto por última vez entre las llamas de Alepo. Layla seguía viva. Durante unos segundos nadie se movió. El fuego iluminaba parcialmente el rostro de Layla mientras el humo giraba a su alrededor como si emergiera de otro mundo. Sus ojos oscuros permanecían clavados en Víctor con una intensidad inquietante, casi fría, pero debajo de aquella calma existía algo más profundo. Odio. No el odio impulsivo de alguien herido. Era un odio paciente. Cultivado durante años. Karim fue el primero en reaccionar. Levantó lentamente su arma, sonriendo apenas. Sabía que aparecerías tarde o temprano. Layla no apartó la pistola de Víctor. Baja el arma, Karim. ¿O qué? La mujer inclinó ligeramente la cabeza. O el archivo se publicará completo en menos de 5 minutos. El árabe dejó de sonreír. Amira observó la escena intentando comprender. Layla no parecía asustada. Ni siquiera rodeada por asesinos, fuego y helicópteros militares. Parecía tener el control absoluto. Víctor dio un paso apenas perceptible hacia un costado. Layla reaccionó instantáneamente. Ni lo intentes. El multimillonario la observó fijamente. Todos creen que estás muerta. Eso me ayudó mucho. Su voz era distinta a como Amira la recordaba. Más grave. Más dura. Como alguien que había dejado atrás cualquier rastro de inocencia. Karim soltó una pequeña risa. La niña tímida de Alepo se convirtió en un fantasma internacional. Debo admitir que es impresionante. Layla finalmente lo miró. Y el aire pareció volverse más frío. Todavía sueño con la noche en que mataste a mi padre. La sonrisa de Karim desapareció apenas. Tu padre tomó malas decisiones. No. La voz de Layla se volvió peligrosamente baja. Confío en ustedes. El silencio cayó como una piedra. Amira sentía el corazón descontrolado. Había esperado durante años respuestas sobre lo ocurrido aquella noche. Pero ahora entendía que la verdad era mucho peor de lo que imaginó. Víctor habló lentamente. ¿Por qué publicaste la lista? Layla no respondió enseguida. Sus ojos recorrieron el ático destruido, las llamas, los cadáveres. Finalmente habló. ¿Por qué hombres como ustedes nunca dejan de destruir vidas? Karim negó con ironía. ¿Y crees que revelar secretos cambiará el mundo? No. Pero hará que ardan junto conmigo. La sinceridad brutal de aquellas palabras estremeció incluso a Amira. Layla no buscaba justicia. Buscaba arrastrarlos a todos al infierno. Un ruido metálico resonó afuera. Los helicópteros descendían más cerca. Entonces Víctor preguntó algo que parecía consumirlo por dentro. ¿Qué sabes de mí? Layla sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, peligrosa. Sé tu verdadero nombre. El multimillonario permaneció inmóvil. Amira observó cómo algo cambiaba en su expresión. Por primera vez, el hombre que parecía controlar siempre cada situación mostraba una grieta. Eso no es posible, dijo Víctor. Tu nombre nunca fue Víctor Sokolov. Layla dio un paso adelante lentamente. Naciste en Odessa. Tu padre trabajaba para inteligencia soviética. Y hace 23 años fingiste tu muerte después de vender información militar a 3 gobiernos diferentes. Karim soltó una carcajada baja. Así que finalmente lo descubriste. Amira miró a Víctor completamente atónita. El multimillonario no negó nada. Simplemente observaba a Layla con ojos cada vez más oscuros. ¿Quién te dio esa información? Tú mismo. ¿Qué? Layla inclinó apenas la cabeza. Tus archivos secretos eran más fáciles de hackear de lo que imaginabas. El fuego seguía creciendo detrás de ellos. Parte de la pared comenzó a colapsar lentamente. Pero nadie parecía dispuesto a irse. Era como si los 3 supieran que aquel momento llevaba décadas esperándolos. Karim caminó despacio hacia una silla destruida y se sentó tranquilamente, ignorando las armas apuntándole. Todo esto es inútil, dijo. Ya perdimos.
Laila frunció ligeramente el ceño. Habla por ti. El árabe levantó la mirada. ¿De verdad crees que quienes están detrás de esto permitirán que vivamos después de esta noche? Amira observó hacia las ventanas. Los helicópteros seguían rodeando la torre. Pero algo no encajaba. No eran policías. Ni ejército ruso. Aquellos hombres actuaban demasiado rápido, demasiado silenciosos. Como si hubieran esperado exactamente este momento. Víctor pareció llegar a la misma conclusión. ¿Quiénes son ellos? Karim sonrió con amargura. Las personas que realmente mandan. Laila endureció la mirada. No empieces con tus teorías. No son teorías. Tuviste los nombres del archivo. La mujer guardó silencio. Y ese silencio confirmó algo aterrador. Karim continuó. Presidentes. Empresarios. Generales. Familias enteras controlando guerras desde hace décadas. Amira sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Todo esto fue planeado? Nadie respondió de inmediato. Finalmente Víctor habló con voz grave. Las guerras siempre son planeadas. Las palabras quedaron suspendidas entre humo y fuego. Laila desvió la mirada apenas un segundo. Y Víctor notó algo importante. Cansancio. Debajo de toda aquella frialdad, Laila estaba agotada. Como alguien que llevaba demasiado tiempo huyendo sola. Entonces él hizo una pregunta inesperada. ¿Por qué viniste realmente? Laila volvió a apuntarle al pecho. Para matarte. Pero Víctor no pareció impresionado. No. Si quisieras matarme, ya lo habrías hecho. Ella no respondió. Karim observaba en silencio, como si entendiera algo que Amira aún no podía ver. Entonces el multimillonario habló otra vez. Viniste porque necesitas ayuda. Laila apretó ligeramente la mandíbula. Y ese pequeño gesto fue suficiente. Víctor entendió que tenía razón. Antes de que alguien pudiera decir otra palabra, todas las luces del ático se apagaron por completo. Otra vez. Pero esta vez fue diferente. Incluso las alarmas dejaron de sonar. El edificio entero quedó sumido en una oscuridad absoluta. Un silencio antinatural llenó el lugar. Karim se levantó lentamente. Ya están aquí. Amira apenas podía respirar. ¿Quiénes? Entonces se escuchó algo en el pasillo. Pasos. Lentos. Pesados. Demasiado tranquilos para ser policías. Laila giró de inmediato hacia la entrada. Víctor cargó el rifle. Y una voz masculina habló desde las sombras. Una voz elegante. Calmada. Buenas noches. ¿Víctor? El multimillonario palideció al instante. Porque reconoció esa voz mejor que nadie. Una voz que creía pertenecía a un hombre muerto desde hacía 20 años. El humo seguía flotando entre las ruinas del ático mientras aquella figura emergía lentamente desde la oscuridad. Traje negro impecable. Cabello plateado. Mirada fría. Cada paso suyo transmitía un poder silencioso capaz de paralizar la habitación entera. Víctor sintió que el corazón dejaba de latir por un instante. No, susurró. Amira observó confundida al multimillonario. Jamás lo había visto perder el control de esa manera. Karim también había dejado de sonreír. Incluso Laila bajó ligeramente el arma. El hombre finalmente apareció bajo la luz de las llamas. Y Víctor retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Mikhail Orlov. El recién llegado inclinó apenas la cabeza. Ha pasado mucho tiempo, Alexan. Amira frunció el ceño. Alexan. No Víctor. Ese era su verdadero nombre. La verdad cayó como una bomba silenciosa. El multimillonario más poderoso de Moscú había vivido durante décadas bajo una identidad falsa. Mikhail observó lentamente el ático destruido, los cadáveres, las armas. Luego sonrió con una tranquilidad aterradora. Siempre supe que este día llegaría. Laila apuntó directamente hacia él. Todo esto empezó por usted. No, querida.
La voz del hombre era suave, casi elegante. Todo esto empezó porque algunos de ustedes confundieron supervivencia con moralidad. Karim soltó una risa amarga. Sigues hablando como un rey. Porque alguien debe hacerlo. Entonces Mikhail miró a Víctor fijamente. Te di una nueva vida hace 20 años. Te convertí en Víctor Sokolov. Te hice multimillonario. Te protegí de gobiernos enteros, y aún así decidiste traicionarnos. ¿Traicionarlos? Víctor dio un paso adelante. Ustedes financiaron guerras, vendieron armas y destruyeron países enteros. Mikhail no negó nada. Simplemente sonrió. Y gracias a eso, hombres como tú se hicieron ricos. El silencio se volvió insoportable. Porque era verdad. Víctor había pasado años convencido de que podía escapar de su pasado construyendo un imperio financiero. Pero la sangre que lo convirtió en millonario nunca desapareció realmente. Laila respiró profundamente. El archivo ya está programado. Mikhail la observó. Lo sé. Dentro de minutos todo el mundo conocerá sus nombres. También lo sé. La mujer frunció el ceño. Por primera vez parecía desconcertada. Entonces, ¿por qué no intentas detenerme? Mikhail caminó lentamente hacia el centro del salón destruido. Las llamas reflejaban sombras monstruosas sobre su rostro. Porque el mundo necesita caos para renovarse. Amira sintió un escalofrío. Aquel hombre no estaba asustado. Era mucho peor. Parecía preparado. Entonces Víctor comprendió algo terrible. Usaste a Laila. Mikhail sonrió lentamente. Ella hizo exactamente lo que necesitábamos. Laila endureció la mirada. ¿Qué estás diciendo? Mientras tú perseguías venganza, provocaste el mayor colapso financiero y político de las últimas décadas. Gobiernos caerán. Mercados explotarán. Nuevas guerras comenzarán. El rostro de Laila perdió color. Mikhail dio otro paso. Y en medio del caos, surgirán nuevos líderes. Karim murmuró una maldición. Finalmente entendían. La lista nunca fue un accidente. Todo había sido planeado. Desde el principio. Laila temblaba ligeramente. No, yo quería exponerlos. Y lo hiciste. Perfectamente. Mikhail la observó con una calma monstruosa. El problema es que nunca entendiste quién escribió realmente las reglas del juego. El sonido de disparos comenzó a escucharse abajo en el edificio. Explosiones. Gritos. La ciudad entera parecía estar entrando en pánico. Porque en ese mismo instante, el archivo se estaba difundiendo por todo el mundo. Nombres secretos. Cuentas ocultas. Crímenes internacionales. Verdades enterradas durante décadas. Y el planeta entero comenzaba a arder. Laila miró sus propias manos como si acabara de despertar de una pesadilla. ¿Cuántas personas morirán por esto? Mikhail respondió sin emoción. Millones, probablemente. Víctor sintió una furia brutal recorrerle el cuerpo. Toda su vida había sido manipulado por hombres como ese. Toda. Sin pensarlo más, levantó el rifle y disparó. La bala atravesó el pecho de Mikhail. Amira soltó un grito ahogado. Pero el hombre apenas retrocedió. Miró la sangre sobre su traje y sonrió. Luego otro disparo. Y otro. Finalmente cayó de rodillas. Pero incluso así seguía sonriendo. Demasiado tarde. Alexandr. Víctor se acercó lentamente. Los ojos llenos de rabia. Dolor. Culpa. Mikhail levantó la mirada por última vez. Nunca pudiste escapar, porque tú también eres uno de nosotros. Y entonces murió. El silencio que siguió fue devastador. Solo se escuchaban las llamas consumiendo el ático y los helicópteros sobrevolando Moscú. Laila dejó caer lentamente el arma. Sus ojos estaban vacíos. Karim observó el cadáver de Mikhail y soltó una risa cansada. ¡Qué final tan absurdo! Pero Víctor no respondió. Permanecía inmóvil mirando el cuerpo del hombre que había destruido su vida.
Amira se acercó lentamente a Layla. Las dos hermanas se observaron después de tantos años separadas por muerte, guerra y mentiras. Y finalmente Layla comenzó a llorar. No como una espía. No como una fugitiva. Sino como la niña que perdió todo entre las llamas de Alepo. Amira la abrazó con fuerza mientras afuera Moscú se hundía en caos. Sirenas. Pantallas gigantes mostrando filtraciones. Gobiernos negando información. Mercados colapsando. Personas corriendo por las calles. El mundo entero comenzaba a cambiar. Y en medio de aquella destrucción, Víctor caminó lentamente hacia el ventanal roto. Observó la ciudad iluminada por incendios y luces de emergencia. Por primera vez en décadas, entendió la verdad. El dinero jamás compró libertad. El poder jamás borró el pasado. Y los secretos, siempre encuentran la manera de regresar. Entonces sacó lentamente su teléfono. Miró la pantalla unos segundos. Y tomó una decisión que cambiaría todo. Abrió la transmisión mundial del archivo. Miles de nombres aparecían desfilando frente a él. Empresarios. Presidentes. Generales. Monstruos escondidos detrás de trajes elegantes. Víctor respiró profundamente. Y finalmente presionó el botón que liberaría el resto de documentos clasificados al mundo entero. Karim abrió los ojos sorprendido. ¿Estás loco? Víctor observó el amanecer comenzando a aparecer sobre Moscú. Y por primera vez en muchos años, sonrió. No. Luego pulsó enviar. Y el mundo jamás volvió a ser el mismo.